En este vídeo vamos a resolver una duda que nos habéis planteado a raíz del vídeo que hemos publicado sobre nuestra herramienta de volúmenes. Pero antes de entrar en materia, recordemos que Aerial Insights es la forma más sencilla de crear y compartir mapas aéreos a partir de imágenes capturadas con drones. A la hora de calcular el volumen de una zona concreta de nuestro mapa, podemos elegir 4 métodos de estimación diferentes. Estos 4 métodos son el método real, el método máximo, el método mínimo y el método media. En este vídeo vamos a analizar para qué sirve cada uno, cómo afectan a los cálculos y, sobre todo, en qué casos son útiles. Tenemos que dejar claro que para calcular un volumen es necesario definir la parte de arriba y la parte de abajo del volumen, algo así como la superficie que representa el cielo virtual y el suelo virtual. La cantidad de metros cúbicos que estén dentro del área de interés y que estén contenidos entre el suelo y el cielo virtual será la estimación del volumen. El cielo virtual está definido por el valor que encontramos en el modelo digital de superficie, es decir, cada píxel en el modelo digital de superficie representa la altura máxima que ha visto el dron en ese punto. Recordemos que el modelo digital de superficie lo podemos ver en la plataforma, si cargamos la capa correspondiente. Aquí, mediante un código de colores, podemos ver la altura en cada punto del mapa. La parte más complicada de determinar es el suelo virtual. Dependiendo del método de cálculo seleccionado, cambia la forma en que se determina el suelo virtual. El método real utiliza un suelo virtual que se ajusta exactamente al contorno. Este método es útil en los casos en los que queráis estimar el volumen de un acopio o el volumen de una balsa. Para ello solamente tenéis que dibujar el contorno del acopio de la balsa y seleccionar el método real como método de cálculo. Una vez que pinchamos para que la plataforma calcule el volumen, debemos de esperar unos pocos segundos y ya se mostrarán los datos relativos al volumen. El siguiente método es el método máximo. Este método utiliza el punto más alto del contorno y genera un suelo virtual horizontal a esa altura. Es útil para saber cuánto material tendrías que añadir en una depresión en caso de que quisiera rellenarla hasta formar un terreno plano sin inclinación. El siguiente método es el método mínimo. Este método encuentra el punto más bajo del contorno y utiliza su cota para definir un suelo horizontal a esta altura. Este método es útil para estimar, por ejemplo, el volumen de material contenido en un talud. Por último, tenemos el método media. Este método utiliza un falso suelo que está a mitad de altura del definido por el método mínimo y el método máximo. Es interesante decir que es posible cambiar entre una y otra estimación sin necesidad de volver a recalcular el volumen. Así podéis hacer vuestras estimaciones alternativas o bien corregir el método en caso de error. Por ejemplo, aquí hemos seleccionado el método media, pero si queremos utilizar, por ejemplo, el método real, los datos del volumen se calculan inmediatamente. Como comentario final, veréis que la estimación del volumen genera tres valores: volumen de corte, volumen de relleno y volumen total. El volumen de corte es la cantidad de metros cúbicos que existen en las zonas en las que el modelo digital de superficie está por encima del falso suelo. El de relleno son los metros cúbicos de las zonas en las que el modelo digital de superficie está por debajo del falso suelo, y el total es la diferencia entre ambos. Y esto es todo por nuestra parte. Esperamos que os haya quedado claro. De todos modos, si necesitáis alguna aclaración, siempre podéis plantearla en los comentarios de este vídeo o directamente enviándonos un correo electrónico.